acantonadas más de 50.000 tropas de los Estados Unidos. Tenemos Corea del Norte, que está amenazando con una tecnología nuclear, o sea que el presidente americano, primero Medio Oriente, después Extremo Oriente, después Europa. Europa, que ha sido nuestra aliada histórica, de Europa procedemos, una lengua europea es la lengua de los Estados Unidos, que es el inglés, nuestra madre patria es Gran Bretaña, estamos en graves problemas en Europa, miren lo que está pasando ahora en Europa, el derrumbe del euro, la descomposición de la Unión Europea, la ingobernabilidad de Europa como actor político internacional, así que en ninguno de los tres primeros lugares figuran ustedes. Uno que dice, bueno, somos cuartos, entonces no, cuartos no, porque realmente en cuarto lugar para los intereses americanos estarían los países del Asia Central, los llamados TANES, Uzbekistán, Kazajstán, Pakistán, etcétera, Afganistán, porque son todos esos los países que permitirían una vía alternativa de extraer petróleo en caso de que la situación de Medio Oriente escapara a todo costo. Y por lo tanto, para nosotros, más importante que América Latina es garantizar que esa región está más o menos tranquila. Quinto, bueno, tal vez quinto siempre y cuando no pasen cosas malas en África, porque en cuyo caso ustedes descenderían al sexto lugar. Esta es la explicación convencional. La hemos escuchado, recuerdan en la época de Menem, lo de ustedes que recuerden bien, lo que nos decía el canciller Guido Di Tella, lo que repetía Menem, bueno, aceptemos lo que Estados Unidos nos pide, porque la verdad es que no hay otra alternativa. Nosotros somos totalmente irrelevantes. Si Estados Unidos nos pide que interrumpan el desarrollo del misil Cóndor, vamos a interrumpir el desarrollo del misil Cóndor, aunque sea un misil destinado a objetivos científicos como para poder instalar satélites artificiales de monitoreo de sequías, inundaciones, etcétera, que este país necesita, pero nos dicen que no podemos tener el misil Cóndor, no lo tenemos. Estados Unidos nos dice, vayan a la guerra, incorpórense, ¿verdad? En la primera guerra del Golfo, 91-92, vamos a la guerra del Golfo. Estados Unidos después nos da una serie de antecedentes, nos dicen, bueno, por el tema de la AMIA, acá los culpables son los iraníes, ustedes tienen que saber aceptar esta información y vamos y aceptamos. Digo, para darle tres ejemplos más o menos actuales, ¿no es cierto?, de esta obediencia irrestricta a lo que Estados Unidos dictaba. A partir de la asunción de ese discurso oficial de Washington que habla de la irrelevancia americana. Y este fenómeno no solamente se vio en Argentina, se ve en toda América Latina, en donde las élites políticas usualmente suelen decir, miren, nosotros no contamos, por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es plegarnos a lo que Estados Unidos ordena. Si Estados Unidos quiere TLC, le damos el TLC, o sea, Tratado de Libre Comercio. Si Estados Unidos dice Alianza del Pacífico, nos metemos en Alianza del Pacífico, aunque estemos en el Atlántico, no importa, pero vamos por el Pacífico, ¿verdad? Porque somos irrelevantes. La gran pregunta, que yo investigo muy detalladamente en mi libro, ¿es verdad todo esto? Bueno, es una de las más grandes y extraordinarias mentiras de la historia diplomática internacional. La tesis del libro que fundamento extensamente es que Estados Unidos tiene como región fundamental, de primerísima importancia, América Latina. Y que luego viene Estados Unidos. América Latina como región fundamentalísima para los Estados Unidos, ¿verdad?, por encima de cualquier otro. Más allá de que momentáneamente el interés de Washington puede de repente centrarse en un punto caliente, como se llama el sistema internacional. Hay una situación de guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, es obvio que el presidente americano va a mirar con más atención. Pero cuando uno analiza el conjunto de la política, la historia diplomática, lo que hizo Estados Unidos, se da cuenta que la historia ahora. Pruebas al canto. Si fuera que América Latina es tan irrelevante, ¿cómo podríamos explicar que esta región del mundo fue la primera que mereció por parte de Washington la elaboración de una doctrina de política exterior? La famosa doctrina Monroe, ¿verdad?, que Estados Unidos elabora en 1823, es decir, cuando todavía
cuando todavía no se había producido el proceso de emancipación de Sudamérica del dominio español. Sudamérica estaba todavía bajo el dominio español, e incluso Brasil todavía no había arreglado su desacople ordenado, gradual y pacífico con el Imperio Portugués, y ellos ya tenían una primera doctrina de política exterior. Muy raro, sobre todo si se dice de que estos son países irrelevantes, ¿no es cierto? Algunos de ustedes pueden decir, bueno, pero esa República Norteamericana elaboró varias doctrinas de política exterior en aquella época. No. ¿Saben cuándo elaboran la segunda doctrina de política exterior de los Estados Unidos? En 1918, cuando se había producido la Revolución Rusa, estaba a punto de terminar la Primera Guerra Mundial, era inminente la caída de Alemania y del Imperio Alemán, era inminente la caída del Imperio Austrohúngaro, y ya estaban los soviets lanzados con todo, ¿no es cierto?, a construir una primera experiencia inédita de revolución socialista y construcción del comunismo a escala mundial. Recién ahí elaboran una segunda doctrina de política exterior, que es la llamada doctrina Wilson, la doctrina para Europa. Y después, doctrinas posteriores habrían de esperar otros casi 30, 40 años, entre ellas la doctrina Truman o la doctrina de la contención, a la cual me refiero. Pero digamos, primera cuestión que llama muy poderosamente la atención: ¿cómo es posible que una región tan irrelevante haya merecido esta distinción de tener una doctrina de política exterior que se anticipó en casi un siglo a la de los países centrales en ese momento, porque no estaba China en el juego, que eran los europeos? ¿Verdad? Bueno, una inconsistencia muy grande. Inconsistencia que revela la importancia real que Estados Unidos le asigna a diferentes regiones. Les dije que en los años 40, una vez que se produce el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, una vez que se demuestra de que la Unión Soviética no se venía abajo, Estados Unidos en 1947 comienza a adoptar una política que se llama de contención, que sería lo que luego, un poco después, daría lugar a la llamada Guerra Fría, ¿verdad? O sea, se rompe la alianza con la Unión Soviética, habiéndose producido la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos entonces elabora esta nueva doctrina diplomática llamada la contención. ¿Contención de qué? Contención del comunismo. La idea cuál era: el comunismo era un fermento dotado de una enorme capacidad expansiva a nivel global que había que detener a cualquier precio. ¿Cómo había que detenerlo? Bueno, elaborando una serie de tratados político-militares con diferentes áreas del mundo. Y entonces, en función de eso, en abril de 1949, Estados Unidos firma el acuerdo que da origen a la creación de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En 1952, o sea, 3 años después, hace un tratado similar con Australia y Nueva Zelanda. En 1954 lo hace con los países del Extremo Oriente, llamado SEATO, por Southeast Asia Treaty Organization. Y en el año 1955 firma el tratado con los países del Medio Oriente, incluyendo Turquía, Irán después del golpe que ellos propusieron entonces e instalaron a Mossadegh. O sea, en el 49 Europa, en el 52 Australia y Nueva Zelanda, 54 Lejano Oriente, 55 Medio Oriente. ¿Y América Latina? Ah, no. América Latina primero, en el 47. En el 47, fíjense ustedes, ¿no es cierto? A la hora de hablar de la contención, aun cuando Europa estuviera, ¿verdad?, a marcha forzosa a pocos días de Moscú por parte de tropas soviéticas, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la primera preocupación de ellos? Primerísima preocupación de ellos en el 47, firmar el TIAR, el famoso TIAR que conocemos tanto los argentinos, ¿verdad?, que ellos violaron en la guerra de las Malvinas, etc. ¿Qué habla de esto? Habla muy claramente de las prioridades reales, no las discursivas, no las retóricas. Acá estamos hablando de cuestiones concretas.
firma de tratados concretos, ¿no es cierto? Primero el diálogo, después los europeos, después en Oceanía, después en Extremo Oriente, después en Medio Oriente, pero primero América Latina, ¿verdad? Entonces, esto es otro elemento que permite comprobar de qué manera, ¿no es cierto?, de qué manera Estados Unidos actúa. Y esto es lo que hay que hacer, no mirar lo que, no escuchar lo que dice, no parar atención a su retórica, sino mirar las políticas concretas que Estados Unidos desarrolla en esta parte del mundo o en otras partes del mundo. Y si miramos un poco más atrás, inclusive más atrás que 1823, más atrás que la doctrina Monroe, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, por ejemplo, algo que dijo quien fuera el segundo presidente de los Estados Unidos, un señor llamado John Adams, uno de los llamados padres fundadores de la sociedad norteamericana. ¿Qué dijo él en el mensaje a la Unión en 1783 en relación a este tema? Dijo lo siguiente, comillas: Cuba es una extensión natural del continente norteamericano y la continuidad de los Estados Unidos a lo largo de ese continente torna necesaria su anexión. Fin de comillas. Fíjense, o sea que la obsesión de los Estados Unidos con Cuba empieza mucho antes de que hubiera nacido, no Fidel, el abuelo de Fidel. Estamos hablando de 1783. Y ya ellos planteaban la continuidad de los Estados Unidos, arrancando por Cuba. ¿No es cierto? Yo revisando un poco acá alguna bibliografía me encontré con tesis absolutamente fantasiosas. Por ejemplo, de que en realidad la península de la Florida termina en Santiago de Cuba, solo que por un aumento en el nivel de agua de los océanos, esa península quedó bajo el agua, porque claramente es parte del territorio norteamericano. Por lo tanto, el derecho que le asiste a Estados Unidos a recuperar lo que es propio es absolutamente innegable y tiene la solidez de las verdades de la geografía y la geología. He visto cosas, mamarrachos de ese tipo, ¿verdad? Pero bueno, pero acá se ve claramente cuál es la intención, ¿no es cierto? Eso en 1783 lo decía John Adams. En 1912, otro presidente americano dijo también, se llamaba el señor William Taft, ¿verdad? Dijo, comillas, no está lejano el día en que 3 banderas de Estados Unidos delimiten nuestro territorio. Una en el Polo Norte, ponemos entre paréntesis Alaska, que no era de ellos en esa época. Otra en el Polo Sur, ya que estamos nosotros, digamos Malvinas, la base en Malvinas, y una tercera en el Canal de Panamá. O sea que el proyecto imperial en relación a nosotros es claro como el agua y no existe para ninguna otra región del planeta. No existe nada parecido que un gobernante de Estados Unidos o un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos diga en relación a África, a Asia, o a Europa o a Oceanía. Todo esto solo lo dice en relación a nosotros. Y por eso, ¿no es cierto?, cuando surge la Revolución Cubana, ¿verdad?, una de las primeras respuestas que produce los Estados Unidos después de la derrota de la invasión en Playa Girón es reorganizar las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a escala global. Ellos se plantean ya la necesidad de reorganizar todo esto a escala global. ¿Por dónde empiezan? Por nosotros. ¿Cuál es el primer comando regional de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Veracruz? El famoso Comando Sur, del año 1963. Los otros comandos, Europa, África, Extremo Oriente, etc., son todos de este siglo. O sea, 40 años antes empiezan por América Latina. ¿Por qué? Porque es la región que más le importa. De lejos es la región que más le importa. Les pongo un ejemplo de sentido común. Si un país de África, supónganse un pequeño país, Sierra Leone,
por ejemplo, o Togo. Llega a tener un gobernante de izquierda, una alianza de izquierda, pero no extrema izquierda, no era la Revolución Cubana, pero digamos una socialdemocracia en serio, radical, a fondo, ¿verdad? Estados Unidos ni se mosquearía. Tendría, por supuesto, sus espías como están por todas partes. Acá tiene que haber uno informando, por supuesto, también, ¿no? Me sigue a todas partes, porque no sé qué esto después de esta noche, ya y sabe quiénes vinieron, dónde estaba, el público reaccionó así ante tal cosa, no reaccionó, y ya, está todo dicho, ya lo sabemos. Lo de Snowden no es nada nuevo. Bueno, ¿qué hubiera hecho Estados Unidos ante eso? Bueno, hubieran monitoreado la cosa, pero ni remotamente se hubiera embarcado en algo parecido a lo que hizo, por ejemplo, en el año 1983, los memoriosos de ustedes seguramente se recordarán, la invasión a Granada. ¿Qué era Granada? ¿Qué es Granada? Granada es una pequeña islita, ¿no es cierto? Una pequeña islita. El tamaño no llega a tener el tamaño de la superficie del Gran Buenos Aires, para que se den una idea. El Gran Buenos Aires, digamos, yendo de Pilar a La Plata, es mucho mayor que la isla de Granada. Una isla que tenía en el momento de la invasión 60.000 habitantes, una de las pequeñas, más menores de las Antillas menores. El producto fundamental de esa isla era en ese momento la nuez moscada, el único producto de exportación. Y habían elegido un gobierno, una alianza de izquierda, socialista, comunista, ¿verdad? Encabezada por un señor llamado Maurice Bishop. Y Bishop, en el año 83, con Reagan de por medio, en medio de la contrarrevolución fenomenal que se desarrolla en aquellos años, a favor de este tridente diabólico constituido por Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II, ¿verdad? Que tuvieron una visión devastadora, produciendo un retroceso de 50 años en algunas áreas culturales, de la cultura y de la política. A Bishop se le ocurre de que, bueno, para diversificar un poco el ingreso de divisa a un país como Granada, había que promover un poco más el turismo. Pero tenía un aeropuerto con una pista muy corta, que no daba para que llegaran aviones que tuvieran más de 70 o 80 pasajeros, porque no había movimiento. Entonces se le ocurre alargar la pista. Esto fue concebido por Washington como una estratagema soviética a los efectos de poder aterrizar ahí los grandes aeronaves de transporte de los soviéticos para desde ahí lanzar un ataque contra los Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que hizo Estados Unidos entonces? Mandó una expedición de 6.000 marines, mire usted, el equivalente al 10% de la población de Granada. Es como si nos invadieran ahora acá, en caso de que tuviéramos un vuelo con la Chevron, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo así, tanto para amenizar la velada, como se dice. Tenemos un problema serio con la Chevron, pegamos un manotazo como se hizo con Repsol, Estados Unidos reacciona y manda 4 millones de marines, 10% de la población argentina. Así reaccionaron sobre esa pequeña isla. Bueno, imagínense, en la isla había unos pocos ingenieros civiles cubanos ayudando a construir el aeropuerto, unos pocos albañiles y trabajadores, constructores, como le llaman en Cuba. Los agarraron, a la mayoría los pusieron presos, se los llevaron a Estados Unidos. A Bishop, a su mujer y al elenco gobernante de confianza le armaron un juicio sumario, los ejecutaron a todos y a partir de ahí se acabó el tema de Granada. ¿Por qué hicieron eso en una islita que no te podía ofrecer la menor amenaza en contra de los Estados Unidos? Porque estaba en América Latina, porque estaba en territorio propio. Si eso hubiera ocurrido en África o en Asia, no hubieran hecho absolutamente nada de ese tipo. ¿Se dan cuenta? Entonces, me parece que es el punto. Ahora, ya voy a la segunda de los 3 temas que les había sugerido. ¿Por qué América Latina entonces? Bueno, primero razones históricas. John Adams en 1783, en 93 lo dice, ¿verdad? Ya
a partir de una experiencia desde los primeros años de la fundación de la República Americana, pero ahora se le agrega un elemento más, absolutamente decisivo. Estamos en un mundo caracterizado por lo que un gran investigador norteamericano llamó la cacería de los recursos naturales. Un mundo que se está comiendo los recursos naturales del planeta Tierra. Y se los está comiendo a un ritmo que es absolutamente insostenible. Acá en el libro van a ver, hay una lámina que la preparó un grupo de ecologistas muy interesantes de Gran Bretaña, que demuestra que si en este momento nosotros quisiéramos universalizar el patrón de consumo que Estados Unidos nos induce a través de la industria de la publicidad a escala mundial, compre esto, compre lo otro, recambie su celular, recambie la computadora, recambie el automóvil, etcétera, etcétera, etcétera. Si hoy en día ese patrón de consumo de los Estados Unidos se universalizara para los 7.000 millones de habitantes del planeta, los recursos naturales que necesitamos requerirían 4 planetas y medio más, iguales al nuestro, para poder satisfacer esa demanda. O sea, no hay cobre para todos, no hay petróleo para todos, no hay hierro para todos, no hay manganeso para todos, no hay petróleo para todos, no hay litio para todos. Es decir, necesitamos 5 planetas para mantener el patrón de consumo de Estados Unidos, de Europa Occidental, de Japón y de Canadá. Hace falta que por lo menos una tercera parte de la población mundial viva en condiciones de indigencia absoluta. Porque no hay. No hay con este modelo. Dentro del capitalismo no hay solución. Un ejemplo puntual muy preciso. ¿Cuál es el consumo de papel per cápita que tienen los Estados Unidos por año? Ellos consumen aproximadamente unos 260 kilos de papel por persona, ¿verdad? Papel que sirve para los periódicos, para libros, pero fundamentalmente para el empacado de mercancías y sobre todo para el empacado de alimentos. Es el destino principal, ¿verdad? En Europa un poquito menos, Europa Occidental, 250. Países como Argentina, Brasil, México, andamos en 50 kilos por año de papel. Pero gran parte del Asia Meridional y gran parte, por no decir toda la África, el consumo de papel por persona es de 5 kilos por persona por año. O sea, 250 por una parte, 5 por otra. Consumen 50 veces menos papel que lo que se consume en el mundo desarrollado. Si todos consumieran los 150 kilos de papel por persona por año, no queda un árbol en pie en todo el planeta Tierra. Para que algunos consuman 250 kilos de papel por año, se requiere que otros consuman apenas 5. Y que por lo tanto paguen las consecuencias de eso, por ejemplo, consumiendo alimentos en mal estado, mal empacados, etcétera, que producen enfermedades y que en parte explican por qué ustedes tienen tantas enfermedades diarreo estomacales, etcétera, que afectan sobre todo a la población infantil de países como Bangladesh, ¿no es cierto?, Pakistán o los países de África Negra. Entonces, hay una verdadera cacería de recursos naturales. O sea, este mundo y este modelo civilizatorio es para unos pocos. Y por lo tanto hay una cacería fenomenal. ¿Y cuál es el problema de América Latina? O la bendición, según lo miren ustedes. Es el continente, sobre todo Sudamérica. Es el continente que tiene la más extraordinaria dotación de recursos naturales del planeta Tierra. Este es el punto. La más extraordinaria dotación de recursos naturales del planeta Tierra. Empecemos por el más importante recurso natural, el agua. América Latina tiene apenas el 7% de la población mundial. Y según los cálculos, que varían un poco en función de si consideran los acuíferos subterráneos o no, pero la cifra está entre el 42 y el 45% del agua dulce del planeta Tierra, con el 7% de la población mundial.
y con sectores crecientes de la población mundial que sufren lo que los expertos llaman el estrés hídrico, es decir, grandes dificultades para acceder al agua potable. Dejemos de lado la historia de estas mujeres africanas que tienen que caminar 5 kilómetros para buscar agua y traerla en sus cabezas, en aquellas tinajas, se ven en todos los documentales, pero hablemos de países como Estados Unidos. El suroeste norteamericano se está desertificando a ritmo acelerado. ¿Por qué? Porque se comieron el río Colorado. ¿Dónde se lo comieron? En Las Vegas. Para armar esa fantochada de Las Vegas, se gastaron prácticamente y se gastan todo lo poco que va quedando del río Colorado. Un río que solía tener, hace millones de años, un caudal tan impresionante que cavó ese famoso cañón, el gran cañón del río Colorado. Hoy en día hay informes de ecologistas de los Estados Unidos que demuestran que hay algunos años en donde el río Colorado ni siquiera ya llega a desaguar en el Pacífico. Termina hecho un arroyito que en las aguas, en la tierra arenosa del sudeste norteamericano termina desapareciendo antes de llegar al mar. Estados Unidos necesita agua y América Latina tiene mucha agua y ya ellos tienen en estudio formas alternativas de llevar el agua de América Latina hacia los países que dispongan de recursos tecnológicos y materiales para comprar esa agua, adquirirla, digamos. Esto es un tema que no es una especulación, ya está. Entonces América Latina, más agua que nadie. El río más caudaloso del mundo, que es el Amazonas, y después ríos enormes como el Paraná, como el Uruguay, como el Orinoco, digo, Chile es un continente de una riqueza acuífera fenomenal. Segundo lugar, petróleo. Según la OPEP, los últimos informes anuales de la OPEP, que es un organismo intergubernamental, independiente, ¿no es cierto?, de los gobiernos puntuales, sino que es una tecnocracia muy especializada. Los últimos descubrimientos en la faja del Orinoco hicieron de que hoy en día el país con mayores reservas de petróleo del mundo sea Venezuela. Ya no es más Arabia Saudita. Si ustedes miran, pueden bajarlo en la web, los informes de la OPEP, ¿no? El informe anual, miren lo que dicen. Yo utilicé el último publicado y decía claramente, había una estadística, primer país en reservas petroleras comprobadas, certificadas, Venezuela, segundo país, Arabia Saudita, con una diferencia importante a favor de Venezuela. Estados Unidos, que tiene que importar diariamente entre 15 y 16 millones de barriles de petróleo por día, tener vecinos que tengan petróleo tan abundante, que no se reserva del mundo, imagínense, es un factor de atracción casi irresistible. Agréguele a ello que se descubre mucho petróleo en el litoral paulista brasileño, que queda algo de petróleo todavía en países como México, como Colombia, como Ecuador, aparentemente habría también agua acá en Argentina, o sea, un continente que tiene mucho petróleo, ¿verdad? En la suma, no tanto como Arabia Saudita, como los países de Medio Oriente, pero individualmente están las mayores reservas acá, y además con una ventaja muy grande. El petróleo venezolano llega a Houston, que es el gran puerto de recepción del petróleo importado, en 3 días y medio de navegación. O sea, flete mucho más barato, viaje mucho más seguro, por el interior del mar Caribe, que es un mar que está totalmente controlado por los Estados Unidos. El otro petróleo se demora 35 días. Pero tiene que salir del Golfo, dar toda la vuelta hasta el sur de África y remontar después el Atlántico desde Cape Town, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, hasta entrar por las Bahamas a Houston y ahí volcar el petróleo a los sistemas de transporte dentro de los Estados Unidos. 35 días de viaje. Por lo tanto, América Latina es realmente un continente que no solamente tiene agua, tiene petróleo y nos queda cerca. ¿Qué más tiene? Tiene, según un informe del alto mando de los Estados Unidos, en América Latina están 7 de los 10 países productores de minerales estratégicos que necesita la industria de defensa de los Estados Unidos.
es decir, 7 de los 10 que aportan a los Estados Unidos los minerales estratégicos para la industria de la